El hijo muere tras el matrimonio y una semana después, su madre recibe una carta con un secreto. La iglesia de San Miguel resplandecía bajo el sol de la tarde en Austin, Texas. El aroma de las rosas blancas impregnaba el aire, mientras los invitados se acomodaban en las bancas de madera pulida. Elena Ramírez, con sus ojos castaños llenos de lágrimas de felicidad, observaba a su único hijo, Carlos, parado en el altar. Su traje negro resaltaba contra el blanco inmaculado del vestido de novia de Sara, su prometida. «Mi niño», susurró Elena, su corazón hinchado de orgullo y nostalgia. ¿Cómo pasaron tan rápido estos años? El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, y todos se pusieron de pie. Sara avanzó por el pasillo, radiante y hermosa. Carlos la miraba con adoración, sus ojos brillando con amor puro. «Te ves hermosa», murmuró Carlos cuando Sara llegó a su lado. «Estamos reunidos aquí hoy», comenzó el sacerdote, pero Elena apenas escuchaba. Su mente vagaba por los recuerdos, el primer paso de Carlos, su graduación, las noches en vela cuidándolo cuando enfermaba. Cada sacrificio, cada momento difícil, todo valía la pena al ver a su hijo tan feliz. Los novios intercambiaron votos, sus voces temblando de emoción. «Carlos Ramírez, ¿aceptas a Sara Johnson como tu legítima esposa?» «Acepto», respondió Carlos, su voz firme y llena de convicción. Elena sintió que su corazón se expandía de alegría. Por fin, después de tantos años de lucha, su hijo había encontrado la felicidad. La recepción estaba en pleno apogeo. Risas y música llenaban el salón del hotel. Elena observaba a la feliz pareja bailar su primer vals, cuando notó algo extraño. Carlos parecía pálido, su frente perlada de sudor. «Mijo, ¿estás bien?», preguntó Elena, acercándose preocupada. Carlos intentó sonreír, pero un dolor agudo cruzó su rostro. «Mamá, yo». De repente, Carlos se desplomó. El grito de Sara rasgó el aire. «Carlos. Ayuda, por favor». El caos se desató. Los invitados gritaban, alguien llamó a una ambulancia. Elena se arrodilló junto a su hijo, tomando su mano. «Carlos, mi amor, aguanta. Por favor, aguanta». Los paramédicos llegaron, trabajando frenéticamente. Elena sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las luces, los sonidos, todo se volvió borroso. Solo podía enfocarse en el rostro pálido de su hijo. En el hospital, las horas pasaron como una eternidad. Elena y Sara esperaban, aferradas la una a la otra, rezando en silencio. Finalmente, un médico se acercó, su expresión sombría. «Lo siento mucho», comenzó, y Elena sintió que su mundo se hacía pedazos. El grito desgarrador de Elena resonó en los pasillos del hospital, un sonido tan lleno de dolor que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. Sara se derrumbó a su lado, ambas mujeres unidas en su dolor insoportable. En un instante, el día más feliz de sus vidas se había convertido en una pesadilla inimaginable. El hijo de Elena, el amor de Sara, se había ido para siempre, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. El luto profundo, la madre enfrenta la pérdida del hijo recién casado. Los días siguientes al funeral fueron un borrón de dolor para Elena. Sentada en la sala de su modesta casa en las afueras de Austin, miraba fijamente la urna que contenía las cenizas de Carlos. Las cortinas estaban cerradas, sumiendo la habitación en una penumbra que reflejaba el estado de su alma. «Mi niño», susurró Elena, su voz ronca por el llanto. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola?». El silencio de la casa era ensordecedor. Cada rincón guardaba un recuerdo de Carlos, sus fotos en las paredes, sus trofeos de la escuela, el sillón donde solía sentarse a ver el fútbol. Elena sentía que se ahogaba en un mar de recuerdos y arrepentimientos. El timbre sonó, sacándola de su estupor. Con pasos pesados, Elena se dirigió a la puerta. Era Sara, con los ojos hinchados y el rostro pálido. «Elena», dijo Sara, su voz quebrándose. «Yo no sé cómo seguir». Las dos mujeres se abrazaron, compartiendo un dolor que nadie más podía entender.
Entraron a la casa, sentándose en silencio en la cocina. ¿Sabes, comenzó Elena, sus manos temblando alrededor de una taza de café frío? Anoche soñé con él. Estaba sonriendo, feliz. Por un momento, cuando desperté, pensé que todo había sido una pesadilla. Sara asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo también lo veo en sueños. Es como si una parte de mí se negara a aceptar que se ha ido. El teléfono sonó, sobresaltándolas. Elena se levantó para contestar, su corazón latiendo con fuerza. ¿Bueno? ¿Señora Ramírez? Una voz desconocida al otro lado de la línea. Llamo del hospital. Necesitamos que venga. Hay algo que debe saber sobre su hijo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué pasa con Carlos? Preferiríamos discutirlo en persona, señora. Es delicado. Con manos temblorosas, Elena colgó el teléfono. Se volvió hacia Sara, el miedo y la confusión evidentes en su rostro. Era del hospital, dijo, su voz apenas un susurro. Dicen que hay algo que debo saber sobre Carlos. Sara se puso de pie, alarmada. ¿Qué puede ser? Ya pasó una semana desde. Elena sacudió la cabeza, incapaz de formar palabras. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué secretos guardaba aún la muerte de su hijo? Voy contigo, dijo Sara con firmeza, tomando las llaves del auto. Mientras se dirigían al hospital, Elena sentía que su corazón iba a estallar. El tráfico de la tarde parecía moverse en cámara lenta. Cada semáforo en rojo era una tortura. Por favor, Dios mío, rezó en silencio. No más dolor. No sé si puedo soportar más. Al llegar al hospital, el mismo lugar donde había perdido a Carlos una semana atrás, Elena sintió que sus piernas se volvían de gelatina. Sara la sostuvo, dándole fuerza. En la recepción, una enfermera las guió a una oficina en el tercer piso. El doctor Martínez, un hombre de mediana edad con expresión grave, las esperaba. Señora Ramírez. Señora Johnson, saludó. Por favor, tomen asiento. Lo que tengo que decirles es complicado. Elena se sentó, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. ¿Qué más podría pasar? ¿Qué secreto oscuro estaba a punto de revelarse? El doctor Martínez tomó un sobre de su escritorio, mirándolo como si contuviera una bomba a punto de estallar. Hemos recibido los resultados de algunos análisis adicionales que se hicieron a Carlos. Y, bueno, hay algo que deben saber. Elena contuvo la respiración, su mundo a punto de cambiar una vez más. El doctor Martínez abrió el sobre con manos temblorosas. Elena y Sara contenían la respiración, sus corazones latiendo con fuerza. Los análisis revelaron algo inusual, comenzó el doctor, su voz cargada de tensión. Carlos tenía una condición genética muy rara. Una que no debería haber sido posible dado su historial familiar. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir, doctor? El médico tomó aire profundamente. Señora Ramírez, esta condición solo se transmite de padre a hijo. Y según nuestros registros, el padre biológico de Carlos no la tenía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo se detenía. Pero, eso es imposible. Yo soy su madre. Su padre murió antes de que Carlos naciera. Sara miró a Elena, sus ojos llenos de confusión y shock. El doctor Martínez continuó, su voz suave pero firme. Los resultados son concluyentes, señora Ramírez. Carlos no era hijo biológico del hombre que usted creía que era su padre. Elena se levantó de golpe, su silla cayendo al suelo. No. Eso no puede ser cierto. Tiene que haber un error. Lo siento mucho, dijo el doctor, su voz cargada de compasión. Sé que esto es un shock, pero... Elena no escuchó más. Salió corriendo de la oficina,
sus sollozos resonando en los pasillos del hospital. Sara la siguió, llamándola desesperadamente. En el estacionamiento, Elena se derrumbó junto a su auto, temblando incontrolablemente. Sara la abrazó, sin saber qué decir. No puede ser verdad, murmuró Elena entre lágrimas. Carlos, mi Carlos. El viaje de regreso a casa fue un tormento silencioso. Elena miraba por la ventana, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo era posible? ¿Quién era realmente el padre de Carlos? ¿Toda su vida había sido una mentira? Al llegar a casa, Elena se dirigió directamente a su habitación. Sara la siguió, preocupada. Elena, por favor, háblame, suplicó Sara. Estamos juntas en esto. Elena se sentó en la cama, sosteniendo una foto de Carlos de bebé. No lo entiendo, Sara. He vivido una mentira todos estos años. ¿Cómo pudo pasar esto? De repente, el timbre sonó. Sara fue a abrir la puerta, regresando con un sobre en la mano. Es para ti, dijo, entregándoselo a Elena. No tiene remitente. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había una carta, escrita a mano. Al desplegarla, un pequeño objeto metálico cayó sobre la cama. Elena lo recogió, era una vieja llave oxidada. Sus ojos recorrieron las primeras líneas de la carta, y un jadeo escapó de sus labios. Dios mío. ¿Qué dice?, preguntó Sara, la ansiedad evidente en su voz. Elena leyó en voz alta, su voz temblando con cada palabra. Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que la verdad sobre Carlos ha salido a la luz. Ha llegado el momento de que conozcas la verdad que he guardado durante tantos años. Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de miedo y confusión. Es de Roberto, el mejor amigo de mi difunto esposo. Sara se sentó junto a ella, tomando su mano. ¿Qué más dice? Con el corazón latiendo desbocado, Elena continuó leyendo. Cada palabra era como un puñal en su corazón, revelando una verdad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su vida y la de su hijo. La llave brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara, un mudo testigo de secretos largamente enterrados que ahora salían a la superficie. Elena sabía que, al continuar leyendo, su vida cambiaría para siempre. El pasado que creía conocer se desmoronaba, y un nuevo y aterrador futuro se abría ante ella. Con un profundo suspiro, se preparó para sumergirse en la verdad que la carta prometía revelar, sin saber que este era solo el comienzo de un viaje que sacudiría los cimientos de su existencia. Flashback. Los años de lucha y sacrificio de la madre soltera. Elena respiró hondo y continuó leyendo la carta de Roberto, su voz temblando con cada palabra. Elena, lo que estoy a punto de contarte cambiará todo lo que creías saber sobre tu vida y la de Carlos. Pero antes, necesito que recuerdes aquellos años difíciles después de la muerte de Miguel. De repente, Elena se vio transportada al pasado. Las imágenes de su vida como madre soltera inundaron su mente, tan vívidas como si hubieran ocurrido ayer. Dios mío, susurró Elena, sus ojos nublados por las lágrimas. Esos años fueron tan duros. Sara apretó su mano, ofreciendo apoyo silencioso mientras Elena se sumergía en sus recuerdos. El pequeño apartamento en el este de Austin era apenas habitable. Elena, con un Carlos de apenas 2 años en brazos, miraba con desesperación el aviso de desalojo pegado en la puerta. ¿Qué vamos a hacer, mi niño?, murmuró, besando la frente de su hijo dormido. Los días se convirtieron en una lucha constante. Elena trabajaba 2 empleos, por la mañana en una cafetería y por las noches limpiando oficinas. Sus manos, una vez suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas. Una noche particularmente fría, Elena contaba las monedas sobre la mesa de la cocina. No era suficiente para la renta y la comida. Mamá, tengo hambre, dijo Carlos, tirando de su falda. Elena sintió que su corazón se partía. Ya vamos a comer, mi amor. Mamá solo está organizando unas cosas. Esa noche, Elena lloró en silencio mientras Carlos dormía. Miguel, susurró al aire,
¿Por qué nos dejaste? ¿Cómo voy a salir adelante sin ti? Los años pasaron, cada uno trayendo nuevos desafíos. Elena recordó la vez que Carlos enfermó gravemente y no tenía seguro médico. Pasó noches enteras en la sala de emergencias, rezando y negociando con Dios. Te lo suplico, había rogado, sosteniendo la mano febril de su hijo. Llévame a mí si quieres, pero no a él. Es todo lo que tengo. Luego vino la escuela. Elena trabajaba horas extra para comprar los útiles escolares y los uniformes. Cada logro de Carlos, cada buena calificación, era una victoria personal para ella. Mira, mamá, Carlos le había dicho un día, mostrándole orgulloso una medalla. Gané el primer lugar en el concurso de matemáticas. Elena lo había abrazado con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor. Tan orgullosa. De vuelta en el presente, Elena sollozaba abiertamente. Sara la abrazaba, compartiendo su dolor. Todos esos años, dijo Elena entre lágrimas. Todas esas luchas. Pensé que estaba honrando la memoria de Miguel, criando a su hijo. ¿Y ahora? Elena, interrumpió Sara suavemente. Esos recuerdos, esos sacrificios, son reales. No importa lo que diga esa carta, tú eres la madre de Carlos. Tú lo criaste, lo amaste. Elena asintió lentamente, secándose las lágrimas. Tienes razón. Pero aún así, necesito saber la verdad. Con manos temblorosas, Elena volvió a tomar la carta. La llave que había caído del sobre brillaba bajo la luz, como un recordatorio silencioso de los secretos que aún estaban por revelarse. Vamos a terminar de leer, dijo Elena, su voz encontrando una nueva determinación. Sea lo que sea que Roberto tenga que decir, lo enfrentaré. Por Carlos. Por todo lo que hemos pasado. Sara asintió, apretando la mano de Elena en señal de apoyo. Juntas, se prepararon para sumergirse de nuevo en las revelaciones de la carta, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Elena tomó aire y continuó leyendo, su voz mezclada con temor y resolución. Elena, lo que estoy a punto de revelarte sobre la verdadera identidad del padre de Carlos. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de anticipación. La verdad, largamente enterrada, estaba a punto de salir a la luz, amenazando con cambiar todo lo que Elena creía saber sobre su vida y la de su amado hijo. El secreto revelado, las verdaderas orígenes del hijo y una traición antigua. Elena respiró hondo y continuó leyendo la carta de Roberto, su voz temblando con cada palabra. Elena, lo que estoy a punto de revelarte sobre la verdadera identidad del padre de Carlos es algo que he guardado en mi corazón durante años, consumiéndome por dentro. La verdad es que Carlos es mi hijo. Elena soltó un grito ahogado, dejando caer la carta. Sara la miró, con los ojos abiertos de par en par. No, no puede ser, murmuró Elena, su mundo desmoronándose a su alrededor. Con manos temblorosas, recogió la carta y continuó leyendo. Sucedió unas semanas antes de la boda, cuando Miguel estaba fuera de la ciudad. Ambos habíamos bebido demasiado, estábamos vulnerables. Fue un error terrible, uno del que me he arrepentido cada día de mi vida. Cuando descubriste que estabas embarazada, asumiste que era de Miguel, y yo fui demasiado cobarde para decir la verdad. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena, manchando el papel. Sara la abrazó con fuerza, sin saber qué decir. Todo este tiempo, sollozó Elena. Toda mi vida ha sido una mentira. Elena continuó leyendo entre lágrimas. Cuando Miguel murió, quise decirte la verdad, pero te vi tan destrozada, tan determinada a criar al hijo de Miguel. No pude hacerlo. En su lugar, decidí ayudarte en secreto. ¿Recuerdas esos cheques anónimos que recibías cuando las cosas se ponían difíciles? Era yo, tratando de compensar mi cobardía. Los cheques, susurró Elena, recordando aquellos momentos de alivio en medio de su lucha. Siempre me pregunté de dónde venían. La llave que encontrarás con esta carta, continuó leyendo, abre una caja de seguridad en el Banco Nacional de Austin.
Dentro encontrarás documentos que prueban todo lo que te he dicho, junto con un fondo que he estado guardando para Carlos todos estos años. Elena miró la llave oxidada con una mezcla de dolor y rabia. Sara tomó su mano, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Qué voy a hacer ahora, Sara?, preguntó Elena, su voz quebrada. ¿Cómo puedo honrar la memoria de Carlos sabiendo esto? Sara la miró a los ojos, su voz firme pero compasiva. Elena, escúchame. Tú eres la madre de Carlos. Tú lo criaste, lo amaste, lo hiciste el hombre que fue. Eso no cambia con esta revelación. Elena asintió lentamente, pero el dolor en sus ojos era evidente. Pero Miguel, él murió creyendo que Carlos era su hijo. ¿Cómo pudo Roberto hacernos esto? De repente, Elena se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. Necesito respuestas, Sara. Necesito ir a esa caja de seguridad. Te acompaño, dijo Sara sin dudarlo. Mientras se preparaban para salir, Elena miró la foto de Carlos en la pared. Su sonrisa, tan parecida a la de Miguel, o eso había creído siempre. Ahora, con esta nueva información, ¿vería los rasgos de Roberto en esa sonrisa? Mi niño, susurró Elena, tocando la fotografía. No importa lo que descubra, siempre serás mi hijo. Siempre. Con la llave firmemente agarrada en su mano, Elena y Sara salieron de la casa. El cielo de Austin estaba oscuro, amenazando con lluvia, como si reflejara la tormenta emocional que Elena estaba atravesando. Mientras conducían hacia el banco, Elena no podía dejar de pensar en todas las implicaciones de esta revelación. ¿Cuántas más mentiras descubriría? ¿Qué otros secretos guardaba Roberto? Y lo más importante, ¿cómo afectaría esto a la memoria de Carlos? El tráfico de la tarde parecía moverse en cámara lenta, cada semáforo una tortura. Elena sentía que su corazón latía con tanta fuerza que podría salirse de su pecho. La verdad estaba a solo unos kilómetros de distancia, esperando ser descubierta en esa caja de seguridad. Vamos a llegar al fondo de esto, dijo Sara, rompiendo el tenso silencio. Juntas. Elena asintió, agradecida por la presencia de Sara. Mientras el banco aparecía a la vista, Elena se preparó para enfrentar una verdad que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su vida y la de su amado hijo. La búsqueda de respuestas, la madre se sumerge en un doloroso viaje al pasado. El Banco Nacional de Austin se alzaba imponente frente a Elena y Sara. Con pasos temblorosos, Elena se acercó a la entrada, la llave oxidada apretada en su puño como si fuera un talismán. ¿Estás lista?, preguntó Sara suavemente. Elena asintió, incapaz de formar palabras. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos en el banco pudieran escucharlo. En el interior, un empleado las guió hacia la zona de cajas de seguridad. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio sepulcral del lugar. Caja 1984, anunció el empleado. Necesito su llave y una identificación, por favor. Con manos temblorosas, Elena entregó ambas cosas. Cada segundo que pasaba era una tortura. Finalmente, la caja fue abierta y colocada frente a ella. Las dejaré solas, dijo el empleado, retirándose discretamente. Elena miró la caja como si contuviera una bomba a punto de estallar. Sara puso una mano en su hombro, dándole fuerza. Vamos, Elena, susurró. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntas. Con un profundo suspiro, Elena abrió la caja. Dentro había un sobre grueso y un pequeño álbum de fotos. Tomó el sobre primero, abriéndolo con cuidado. Dios mío, jadeó Elena, sus ojos recorriendo los documentos. Son resultados de pruebas de ADN. Roberto no mentía. Él era realmente el padre de Carlos. Sara la abrazó mientras Elena sollozaba, el peso de la verdad aplastándola. Entre lágrimas, Elena continuó revisando los documentos. Había estados de cuenta bancarios, mostrando transferencias regulares a una cuenta a nombre de Carlos. Mira esto, dijo Elena, señalando una cifra. Es
es una fortuna. Roberto estuvo ahorrando para Carlos todos estos años. Con manos temblorosas, Elena abrió el álbum de fotos. La primera imagen la dejó sin aliento. Era una foto de ella, Miguel y Roberto, sonriendo en lo que parecía ser una fiesta. La fecha en el reverso era de unas semanas antes de su boda con Miguel. Recuerdo esa noche, susurró Elena, su voz cargada de dolor y nostalgia. Fue la última vez que salimos todos juntos antes de la boda. Pero no recuerdo haber. Su voz se apagó mientras pasaba las páginas. Había más fotos de los tres juntos, algunas que Elena ni siquiera recordaba haber tomado. Y luego, en la última página, una nota escrita a mano: Elena, si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la verdad. Pero hay más, mucho más que necesitas saber. Ve a la cabaña en el lago. Allí encontrarás las respuestas que buscas. Perdóname. Roberto, Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de determinación y miedo. La cabaña en el lago. No he estado allí en años. Era donde solíamos ir de vacaciones, los tres. Sara la miró, preocupada. Elena, ¿estás segura de que quieres seguir con esto? Ya has descubierto tanto. Tengo que hacerlo, Sara, respondió Elena, su voz firme a pesar de las lágrimas. Por Carlos. Por Miguel. Por mí. Necesito saber toda la verdad, sin importar cuánto duela. Mientras guardaban los documentos y salían del banco, Elena sentía que cada paso la llevaba más lejos de la vida que conocía y más cerca de un pasado lleno de secretos y traiciones. El viaje a la cabaña del lago prometía más revelaciones, más dolor, pero también, quizás, la posibilidad de cerrar finalmente este capítulo de su vida. Con el corazón pesado pero decidido, Elena se preparó para el siguiente paso en su dolorosa búsqueda de la verdad. El camino hacia la cabaña del lago se extendía ante ella, un sendero hacia un pasado que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre sus confrontaciones y revelaciones, viejos conocidos y nuevos descubrimientos. El camino hacia la cabaña del lago serpenteaba entre los pinos, cada curva acercando a Elena a un pasado que creía enterrado. Sara conducía en silencio, lanzando miradas preocupadas a su compañera. Ya casi llegamos, murmuró Elena, su voz apenas audible sobre el ronroneo del motor. Ahí está el viejo roble. Al doblar la última curva, la cabaña apareció ante ellas. Elena contuvo el aliento. Allí, sentado en el porche, estaba un hombre que no había visto en años. Ese es, comenzó Sara. Sí, respondió Elena, su corazón latiendo con fuerza. Es Javier, el hermano de Miguel. Javier se puso de pie lentamente, su rostro una mezcla de sorpresa y algo más, ¿culpa? Elena salió del auto, sus piernas temblando. Elena, dijo Javier, su voz ronca. Han pasado tantos años. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó Elena, la confusión y el miedo evidentes en su voz. Javier bajó la mirada. Roberto me contactó. Me dijo que vendrías. Hay cosas que necesitas saber. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Tú también lo sabías? ¿Sobre Carlos? Javier asintió lentamente. Sí, pero hay más, Elena. Mucho más. Entraron a la cabaña, el aire cargado de tensión. Sara se mantuvo cerca de Elena, ofreciendo apoyo silencioso. ¿Recuerdas la noche antes de tu boda con Miguel?, preguntó Javier, sentándose pesadamente en un viejo sillón. Elena asintió, el recuerdo borroso pero presente. Vagamente. Bebimos demasiado, todos nosotros. Esa noche, continuó Javier, su voz temblando, Miguel descubrió algo. Algo sobre Roberto y tú. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? No, eso no puede ser. Miguel nunca. Lo supo, interrumpió Javier. Lo supo todo. Pero te amaba tanto, Elena. Decidió callar, perdonar. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Pero entonces, ¿por qué?
¿Por qué se fue a ese viaje de negocios justo después de la boda? ¿Por qué? Javier sacó un sobre arrugado de su chaqueta. Porque estaba investigando. Esto es lo que encontró. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había documentos, fotos, recortes de periódicos. A medida que leía, su rostro palidecía. No. Susurró. No puede ser. Roberto no pudo. Sara se acercó, alarmada por la reacción de Elena. ¿Qué es? ¿Qué dice? Elena levantó la mirada, sus ojos llenos de horror y dolor. Roberto, él estuvo involucrado en negocios ilegales. Drogas, lavado de dinero. Y Miguel lo descubrió. Javier asintió gravemente. Miguel estaba decidido a exponerlo, a protegerte a ti y al bebé que venía en camino. Pero Roberto se enteró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Estás diciendo que?» comenzó, incapaz de terminar la frase. «El accidente de Miguel», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «No fue un accidente». Elena se derrumbó, un grito desgarrador escapando de su garganta. Sara la abrazó con fuerza, mientras Javier se cubría el rostro con las manos. «¿Por qué?», sollozó Elena. «¿Por qué me lo ocultaron todos estos años?». Javier se arrodilló frente a ella. «Roberto amenazó a toda la familia. Dijo que si hablábamos, tú y Carlos estarían en peligro. Decidimos callar, protegerlos desde las sombras». Elena levantó la mirada, una nueva determinación brillando a través de sus lágrimas. «Necesito saberlo todo, Javier. Cada detalle. Por Miguel, por Carlos, por todos estos años de mentiras». Mientras Javier comenzaba a revelar la verdad completa, Elena sentía que cada palabra era un puñal en su corazón. La historia de amor, sacrificio y traición que se desenvolvía era más dolorosa y compleja de lo que jamás hubiera imaginado. Y en algún lugar, en el fondo de su mente, una pregunta comenzaba a formarse: ¿qué haría con esta verdad ahora que finalmente la conocía? Elena se levantó de golpe, su rostro pálido y desencajado. ¿Estás diciendo que toda mi familia lo sabía? ¿Que todos me mintieron durante años? Javier asintió lentamente, el peso de la culpa visible en sus hombros caídos. No fue fácil, Elena. Cada día era una tortura, verte criar al hijo de Roberto, creyendo que era de Miguel. «Basta», gritó Elena, su voz quebrándose. «No quiero oír más mentiras. Quiero la verdad, toda la verdad. Ahora». Sara se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de Elena. «Estoy aquí contigo», susurró. Javier sacó una vieja caja de debajo del sofá. «Esto es todo lo que Miguel recopiló antes del accidente. Hay fotos, documentos, grabaciones. Todo está aquí». Con manos temblorosas, Elena abrió la caja. Lo primero que vio fue una foto de ella, Miguel y Roberto en la universidad. 3 amigos sonrientes, sin idea del futuro que les esperaba. «Dios mío», murmuró Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Éramos tan jóvenes, tan ingenuos. A medida que revisaba el contenido de la caja, la verdad se iba revelando como un rompecabezas macabro. Documentos que probaban los negocios ilegales de Roberto, fotos comprometedoras, incluso una carta de Miguel nunca enviada. Elena leyó la carta en voz alta, su voz temblando con cada palabra. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Sé la verdad sobre Carlos, sobre Roberto, sobre todo. Pero quiero que sepas que te amo, que los amo a ambos. Carlos siempre será mi hijo, sin importar qué. Perdóname por no haber sido más valiente, por no haberte dicho la verdad antes. Solo quería protegerte». La voz de Elena se quebró, incapaz de continuar. Sara la abrazó con fuerza mientras Javier miraba al suelo, avergonzado. «¿Por qué?», preguntó Elena entre sollozos. «¿Por qué Miguel no me lo dijo? ¿Por qué dejó que viviera una mentira?».
Javier se acercó, su voz cargada de emoción. Miguel te amaba más que a nada en este mundo, Elena. Estaba decidido a exponerlo todo, a enfrentar a Roberto. Pero entonces... El accidente, completó Elena, la realización golpeándola como un puño. No fue un accidente, ¿verdad? Javier negó con la cabeza. Roberto se enteró de que Miguel iba a hablar. Él arregló todo para que pareciera un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sentía que el mundo giraba a su alrededor, cada verdad revelada era un golpe más a su ya destrozado corazón. ¿Y Carlos?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Él lo sabía? Javier negó con la cabeza. No, Carlos nunca supo la verdad. Roberto insistió en mantenerlo en la oscuridad, decía que era por su propio bien. Elena se levantó, caminando hacia la ventana. El lago brillaba bajo la luz de la luna, ajeno al drama que se desarrollaba en la cabaña. Toda mi vida, dijo Elena, su voz cargada de dolor y rabia. Toda mi vida ha sido una mentira. El hombre que creí que era el padre de mi hijo, el hombre que amé, asesinado. Y el verdadero padre, un criminal. Se volvió hacia Javier, sus ojos ardiendo con determinación. Quiero saberlo todo, Javier. Cada detalle, cada mentira, cada verdad oculta. Y luego decidiré qué hacer con todo esto. Javier asintió, preparándose para revelar los últimos y más oscuros secretos de una conspiración familiar que había durado décadas. La noche prometía ser larga, y las revelaciones que estaban por venir amenazaban con destruir todo lo que Elena creía saber sobre su vida y la de su amado hijo. Elena se encontraba sentada en el porche de la cabaña, su mirada perdida en el lago que brillaba bajo la luz del amanecer. Las revelaciones de la noche anterior pesaban sobre ella como una losa. Sara y Javier la observaban en silencio desde la puerta, sin atreverse a interrumpir sus pensamientos. ¿Qué voy a hacer ahora?, murmuró Elena, su voz apenas audible. Toda mi vida, todo lo que creía saber sobre Carlos, sobre Miguel, sobre mí misma, todo era una mentira. Sara se acercó cautelosamente, sentándose junto a ella. Elena, sé que esto es difícil, pero... ¿Difícil?, interrumpió Elena, su voz quebrándose. Sara, ¿cómo puedo honrar la memoria de Carlos sabiendo que su vida entera fue construida sobre mentiras? ¿Cómo puedo seguir amando el recuerdo de Miguel cuando sé que me ocultó la verdad? Javier dio un paso adelante, su rostro una máscara de culpa y remordimiento. Elena. Miguel te amaba. Amaba a Carlos. Todo lo que hizo fue para protegerlos. Elena se levantó de golpe, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y rabia. ¿Protegernos? ¿Dejándonos vivir una mentira? ¿Permitiendo que Roberto, un criminal, fuera parte de nuestras vidas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena caminó hacia la orilla del lago, sus pasos pesados sobre la hierba húmeda. Sara y Javier intercambiaron miradas de preocupación. Tengo que tomar una decisión, dijo Elena finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Puedo guardar este secreto, proteger la memoria de Carlos y Miguel, o puedo revelar la verdad y destruir todo lo que hemos construido. Sara se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Elena. ¿Qué es lo que tu corazón te dice? Elena cerró los ojos, respirando profundamente. Mi corazón está dividido, Sara. Una parte de mí quiere gritar la verdad desde los tejados, exponer a Roberto por lo que realmente es. Pero otra parte... ¿Qué?, preguntó Javier suavemente. Otra parte quiere proteger a Carlos, incluso ahora, continuó Elena, su voz quebrándose. Él nunca supo la verdad. Vivió y murió creyendo que era hijo de Miguel. ¿Tengo derecho a cambiar eso ahora que ya no está? El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma contuviera la respiración ante la decisión de Elena. Sara tomó las manos de Elena entre las suyas. Elena, mírame, dijo Sara con firmeza. Carlos era tu hijo. No importa quién fuera su padre biológico.
Tú lo criaste, lo amaste, lo convertiste en el hombre maravilloso que fue. Esa es la verdad que importa. Elena asintió lentamente, las lágrimas fluyendo libremente. Pero si callo, si no hago nada, Roberto seguirá libre. Sus crímenes quedarán impunes. Javier se acercó, su rostro sombrío. Elena, si decides revelar la verdad, estaré contigo. Testificaré sobre todo lo que sé. Pero debes entender las consecuencias. No solo para Roberto, sino para todos nosotros. Elena miró hacia el lago, como si buscara respuestas en sus aguas tranquilas. El peso de la decisión parecía aplastarla. Cada opción traía consigo un precio terrible. Necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Necesito pensar, necesito. De repente, el sonido de un motor interrumpió el silencio. Un coche se acercaba por el camino de tierra que llevaba a la cabaña. Elena, Sara y Javier se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Quién puede ser?, preguntó Sara, alarmada. Elena dio un paso al frente, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. Sea quien sea, es hora de enfrentar la verdad. No más secretos, no más mentiras. El coche se detuvo frente a la cabaña. La puerta se abrió lentamente, y una figura familiar emergió. Elena contuvo el aliento, su corazón latiendo con fuerza. No puede ser, susurró, sus ojos abiertos de par en par. La figura avanzó hacia ellos, y Elena supo que el momento de la verdad había llegado. Cualquier decisión que tomara a partir de ahora cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Elena se encontraba de pie frente a la tumba de Carlos, sus ojos hinchados por el llanto, pero con una nueva determinación brillando en ellos. Sara y Javier estaban a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Mi niño, susurró Elena, acariciando la lápida. He descubierto tantas cosas, tantas verdades dolorosas. Pero nada cambia el amor que siento por ti. Sara se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena. ¿Estás segura de esto? Elena asintió lentamente. Es lo que Carlos hubiera querido. Es lo que necesito hacer para honrar su memoria y encontrar paz. Con un suspiro profundo, Elena sacó su teléfono y marcó un número. Después de unos tonos, una voz ronca contestó. Diga. Roberto, dijo Elena, su voz temblando ligeramente. Soy Elena. Necesitamos hablar. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Finalmente, Roberto habló, su voz cargada de emoción. Elena, yo, lo siento tanto. Lo sé, respondió Elena. He leído tu carta, he visto las pruebas. Sé toda la verdad ahora. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Roberto, el miedo evidente en su voz. Elena cerró los ojos, recordando todo lo que había descubierto, la verdad sobre la paternidad de Carlos, los negocios ilegales de Roberto, la muerte de Miguel. Todo el dolor, todas las mentiras. Voy a hacer lo que Carlos hubiera querido, dijo finalmente. Voy a perdonar. Se escuchó un sollozo ahogado al otro lado de la línea. Elena, no merezco tu perdón. Lo que hice. Lo sé, Roberto, interrumpió Elena. Pero el odio y la venganza no traerán de vuelta a Miguel ni a Carlos. Solo perpetuarán el ciclo de dolor. Elena miró a Javier, quien asintió en señal de apoyo. Vamos a contar la verdad, Roberto. Toda la verdad. A las autoridades, a la familia. Pero lo haremos juntos. Es hora de que todos sanemos. ¿Juntos? La voz de Roberto era apenas un susurro. Después de todo lo que hice, ¿me darías esa oportunidad? Por Carlos, respondió Elena, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Por el hijo que ambos amamos, aunque de maneras diferentes. Él siempre creyó en la bondad de las personas. Honremos su memoria haciendo lo correcto. Sara apretó la mano de Elena, sus ojos brillando con orgullo y amor. Javier se acercó, poniendo una mano en el hombro de Elena.
Gracias, Elena, dijo Roberto, su voz quebrándose. No sé si alguna vez podré reparar el daño que he causado, pero prometo pasar el resto de mi vida intentándolo. Elena miró al cielo, el sol asomando entre las nubes. Por primera vez en semanas, sintió un rayo de esperanza. Nos vemos mañana en la estación de policía, dijo Elena. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras colgaba el teléfono, Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos legales y emocionales. Pero por primera vez desde la muerte de Carlos, sentía que podía respirar de nuevo. ¿Estás bien?, preguntó Sara, abrazándola. Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. No, pero lo estaré. Carlos estaría orgulloso, ¿no crees? Muy orgulloso, afirmó Javier, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Elena se arrodilló una última vez frente a la tumba de su hijo, dejando un beso en la fría piedra. Te amo, mi niño. Siempre serás mi hijo, sin importar qué. Y tu legado de amor y perdón vivirá a través de nosotros. Mientras se alejaban del cementerio, Elena sintió una mezcla de emociones, dolor por lo perdido, pero también esperanza por lo que estaba por venir. La verdad había salido a la luz, y aunque había sido dolorosa, también había traído la posibilidad de sanación y redención. El sol brillaba con más fuerza ahora, como si el cielo mismo aprobara su decisión. Elena, Sara y Javier caminaron juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La historia de Carlos, con todas sus complicaciones y dolor, no terminaría en tragedia, sino en una oportunidad de cambio y crecimiento. Y así, con el corazón pesado pero lleno de determinación, Elena dio el primer paso hacia su nuevo comienzo, llevando consigo el amor y los recuerdos de su hijo, y la promesa de un mañana mejor. Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal. Siempre habrá nuevos videos, y no querrás perderte ninguna de estas emociones.